amigos? Buenas tardes, nuevamente con ustedes. Ahora les voy a hacer y quiero mostrarles unos ricos y deliciosos guauzontles que son muy nutritivos y muy ricos. Ahorita se los muestro cómo se van a hacer. Les estoy mostrando aquí de que se le quitan las hojitas, y para que estén frescos deben de ver absolutamente que estén totalmente verdes. Miren, verdes son diferentes, están muy frescos. Se les quita la patita, como les digo, y se le quitan las hojitas. Esas no van, únicamente las bolitas. Ahorita el siguiente paso es que los vamos a poner a hervir más o menos 1 hora para que queden riquísimos, bien cociditos, y ya ahorita regresando les enseño lo que sigue, el siguiente paso. Ya vieron que aquí ya está hirviendo los guauzontles. Se pone 1 hora máximo. Ahorita lleva media hora. Dentro de media hora les vuelvo a mostrar ya para que vean cómo se empiezan a hacer los guauzontles. Y que ya están muy cociditos y miren, se ven muy ricos desde que se están cociendo. Se ven totalmente naturales y muy ricos. Les quiero decir que mientras se cocen los guauzontles, quiero platicarles una anécdota. Cuando yo era pequeña, tenía como 10 años, pues no se usaban las televisiones ni nada, entonces tenía uno que caminar cuadras y cuadras y cuadras para alguna persona que tuviera televisión en su casa. Y nosotros, varios niños, nos juntábamos y pagábamos 20 centavos porque la señora nos permitiera ver la tele en su casa. Y íbamos a ver programas muy bonitos, como principalmente el de Cachirulo, que pasaba todos los domingos. Eran unos cuentos muy bonitos de Cachirulo. Y todos los niños nos reuníamos ahí y la señora nos sentaba en el suelo porque no tenía cavidad para tanta gente. Éramos 10, 15 niños en total. Camino a casa de la señora que íbamos a ver la tele, había una fábrica muy antigua. Entonces ahí hacían bastantes caramelos. Y en una de esas vendían caramelos, no sé si ustedes lo recuerden, que se chupaban rojos así grandes, grandecitos, y los hacía unos lapicitos. Y entre niños pues hacíamos apuestas de nada, pero decíamos a ver quién gana y quién hace el lápiz más bonito, así delgadito, y los dejábamos así muy, muy bonitos. Pagábamos 20 centavos de los dulces y 20 centavos al llegar a ver la tele. Y nos la pasamos muy a gusto. Qué bonita vida, ¿no? Qué diferencia ahorita y aquello más barato. Fue una vida muy hermosa. A ver qué les parece, si les gustó. Ya pasó 1 hora y ahora se le apaga la lumbre y se sacan los guauzontles. Y lo voy a sacar aquí donde lo voy a escurrir para que ustedes se den cuenta de que ya están bien cociditos. Veamos. Miren. Se ve que están súper ricos, ¿eh? Veanlos. Bien súper cociditos. Ahorita ya le tiramos esta agüita y se ponen a secar para que se puedan se les pueda poner el huevito. Ahorita ya que se le tiró el agüita, los pongo a escurrir para que ya se puedan hacer las tortitas, harina y el huevito que lleva. Ahorita ellas ya están escurridos. Nada más estoy esperando que enfríen un poquito porque están un poquito calientes para empezar con el segundo proceso. Estamos de regreso. Estos son los guauzontles súper cociditos.
Y vamos a iniciar a ponerle el queso, el quesito. Se doblan y se hacen de esta manera. Se agarra fuerte para que no lleve nada absolutamente de agua. Y aquí los vamos a harinar. El queso que les estoy mostrando debe de ser cotija. Este queso es delicioso, es una maravilla para chiles rellenos y para esto que estoy haciendo. Es una delicia de queso, se los juro. Tienen que hacer con sus dos manitas para que no se les salga el queso ni nada, que queden deliciosos. Si le faltan hierbitas, le ponen otra hierbita. Ahora ya estamos harinando los bolsoncles con el quesito que llevan dentro. Y de aquí el segundo paso es bañarlos con huevo para que vean el final de esta comida tan deliciosa, auténticamente mexicana. Esto que ven aquí que tengo en el sartén son chile mora chico. Le puse 6 chilitos moras, 2 dientes de ajo y 4 jitomates que se deben de asar. No los hiervan porque asado da otro sabor más delicioso. Deben de estar así, mire, bien doraditos para que su salsita salga más deliciosa. Son 4 tomatitos. Ahorita le acabo de echar caldito de pollito aquí a la salsita que se va a hacer con los bolsoncles. Aquí está con 2 dientitos de ajos y 6 chilitos morita chicos y 4 jitomates. Pero aquí ya tiene el caldo, con esto se muele para que su guisado quede delicioso con el caldo de pollo sin ponerle agua. Ahora lo vaciamos para que se fríe, se sazone la salsita y hasta aquí. Ahora estoy haciendo el huevo. Bueno, ahorita ya le voy a echar las yemas a la clara. Ya está muy batida y para que vean que va a quedar esto súper delicioso. Prueban de salecita, se le pone muy poquita, unos deditos de sal para que les queden ricas. Ahorita el aceite ya está súper calientito. Cuando esté así totalmente, ya lo pueden sacar y echar al sartencito que está caliente. Si le falta por aquí, le pone el huevito con una cuchara, aquí en la colita. Ya salió el primer bolsoncle para deleite de todos ustedes. Y ahorita se los pongo, si lo quieren con salsita,
de chile morita. Con mucho gusto les voy a mostrar uno para que vean el final de cómo quedan realmente los guauzontles. Mire qué delicia. Estos son los auténticos guauzontles, los originales. Hasta el queso, el huevito. Si ven la salsita, ya está hirviendo también, véanla. Es de chile morita chico, con jitomatito asado, ya se los presenté anteriormente, y ya está hirviendo. Listo para que le pongan un guauzontle. ¿Qué les parece? Vamos a echar el primer guauzontle en la salsita de chilito morita. Miren, véanlo. Qué delicia de comida auténtica mexicana. Voy a servir un platito para abrirles el apetito. Bueno amigos, ya serví aquí el guauzontle, se ve riquísimo para que lo disfruten. El ingrediente más importante es el amor. Nos vemos para la próxima. Saludos a todos.